Hoy empezamos una nueva serie, un nuevo ciclo, una mirada hacia un mar que nos ha dado una infinita diversidad de culturas. Hoy vamos a empezar una historia de las Islas de las Antillas. Este territorio es un momento, son muchos momentos en la historia, momentos en que las grandes influencias geopolíticas no se dieron en tierra firme, sino sobre las olas del mar. Estos territorios, conocidos como las Antillas, son grupos de islas que actualmente existe sobre ellas únicamente una referencia turística. La gente las ve porque tienen los planes todo incluido, porque están en los cruceros, porque aparecen en las secciones de viajes, porque aparecen en los suplementos, pero resulta que estas islas tienen una diversidad cultural de las más fascinantes, de las más interesantes que uno se pueda imaginar. Fueron islas a donde llegaron las primeras rebeliones con la doctrina de los derechos humanos en Haití, fueron islas de donde salieron mensajes impresionantes como las de Jamaica. Son islas que permanentemente están generando espectros culturales y donde se definió la hora del té de los imperios, en tiempos en que se trenzaban a duelos mortales en los mares, el imperio español, el imperio británico, los franceses y los holandeses. Por esas razones están, hoy por hoy se les llama Antillas holandesas, se les llama Antilla, entre ellas hay islas de denominación inglesa, de denominación francesa. Digamos, la influencia cultural de una de estas islas es completamente diversa. Formaron parte de todo esto. La mayor cantidad de grupos de África fueron llevados a las Antillas, porque fue el punto donde empezaron las plantaciones. Eran una ruta, eran un centro de piratería, eran un centro de las plantaciones. Tienen la historia del azúcar, tienen la historia del tabaco, tienen la historia del cacao, tienen la historia de la música, tienen la historia del calipso, del reggae, de la soca, del mentó, tienen la historia del son, tienen la historia del guaguancó. Son todo un espectro, un mosaico de universos musicales, culturales. En la isla de Trinidad ellos dicen provenir de más de 43 pueblos distintos. La sola isla de Trinidad tiene en sí esa cantidad de diversidades en su cultura. Hay toda una historia por descubrir en estas islas, hay toda una historia por ver y entrar en ellas, y les pasa que se vuelven invisibles porque el turismo solo hace de ver de ellas los hoteles y los planes, pero resulta que detrás de ellas hay toda una cultura hecha de capas y capas y capas de historia. Está ligada a las historias de todos los pueblos, está ligada a las diferentes geopolíticas y está formada por la particularidad de cada una de estas islas y de las características comunes. Entonces, ese universo es el que vamos a entrar a mirar, tan cercano, porque están ahí en la orilla del mapa, son como una media luna que le dan la vuelta al Caribe, y a la vez tan desconocido, porque detrás de las barreras turísticas parecen ser invisibles los ricos universos culturales y musicales, místicos y sagrados de estas islas. Entonces, vamos a ubicarlas primero que todo.
están las grandes Antillas, las Antillas mayores, las grandotas. Esas Antillas mayores, que son las que, digamos, las más vistosas de todas, son las que están divididas en Cuba, Jamaica y la isla de la Española, que se divide en Haití, en República Dominicana. Eso es como un cangrejo. Haití tiene la forma de un cangrejo y al otro lado está República Dominicana. Y la otra de las Antillas mayores es Puerto Rico. Aquí nomás cada uno es un combo totalmente diferente, porque Cuba y República Dominicana quedaron bajo el mundo de América Latina, mientras que Jamaica ha sido toda una historia de dominación británica. Haití ha sido una historia de dominación francesa y Haití fue la primera en independizarse, el primer país en independizarse después de los Estados Unidos en toda América. Se independizó en 1804 por una gigantesca rebelión de esclavos cuando entraron en contacto con la doctrina de los derechos humanos, que se acababa de proclamar en Francia cuando todavía estaban los ecos de la revolución y Napoleón caminaba por los campos de Europa. Los haitianos estaban haciendo plena vigencia de la doctrina de los derechos del hombre. Estas islas tienen historias maravillosas y esta de Haití está recreada por Carpentier en El reino de este mundo y en El siglo de las luces. También cuentan estas grandes rebeliones. Está también Puerto Rico con todas sus historias de música y también está con sus historias de protectorados y de dependencias y de pertenencias a diferentes imperios. Ahí están, digamos, las Antillas mayores. Esas son las más grandes en territorio y de esas pues la más grande es Cuba, 11 millones de habitantes y bueno, una historia que atraviesa de principio a fin América Latina y que también será parte de nuestro viaje por las islas del Caribe. Las Antillas menores son un combo enorme y cada una de ellas pertenece a un combo distinto. Entonces, en las Antillas menores están, pues todas fueron descubiertas por Colón, pero las Antillas menores están desde las Islas Vírgenes, que están cerca de Puerto Rico, están las que quedan cerca de Venezuela, que son Trinidad, Tobago, Aruba, está también Guadalupe, está Martinica, hay unas que es como San Martín, que es de 2, Aruba, Bonaire, Curazao. Entonces uno ve nomás que Trinidad y Tobago fueron dominación inglesa y tienen cultura inglesa. Está Barbados, que también fue de cultura inglesa. Están Aruba, Bonaire y Curazao, que terminaron siendo Antillas holandesas. Y después vamos a ver por qué unas son de unas y otras son de otras. Están todas estas islas. Por ejemplo, hay una que es San Martín, que la mitad de la isla es francesa y la otra mitad de la isla es holandesa, por un pacto que hicieron parados en la pura mitad de la isla, cada uno echando pasos para el mar. Están Martinica y Guadalupe, que son francesas y que están todavía ligadas como estados franceses de ultramar. Están las Bermudas y están las Islas Vírgenes, que unas son norteamericanas y otras son británicas. Y cada una de ellas tiene un combo diferente, por eso la diversidad musical de todas y de cada una de ellas es inmensa por todos los colores de África que estas islas han tenido. Entonces resulta que estas islas, primero que todo, ¿de dónde sale el nombre de las Antillas? El nombre de las Antillas viene por un imaginario, como todo lo que pasa en América, como todo lo que nos pasa a nosotros en materia de miradas, el nombre de las Antillas viene por una alucinación europea, un espejismo europeo. Es una derivación de la palabra Atlántida. Se llama así porque se cree que ahí queda la Atlántida. Es que mire, venían buscando la India y entonces por eso nos llaman indios. Venían buscando la Atlántida y entonces estas se llaman las Antillas. Y cada quimera que estuvieran buscando los europeos iba a tener un nombre en la manera como se llaman nuestras geografías. Sus nombres se derivan en gran medida de los sueños y los delirios que ellos tuvieron en sus momentos. Entonces, el mito de la Atlántida, que es uno de los más grandes fantasmas de la cultura occidental, que corresponde también a lo que va a ser el desarrollo utópico de lo que había soñado Platón. Se decía que cuando los dioses del Olimpo se repartieron el cosmos, Poseidón,
tomó el océano, era entre Zeus, Poseidón y Hades, ¿no? Entonces a Zeus le tocó el cosmos, en los cielos, a Ares le tocó el inframundo y a Poseidón le tocaron los mares. Entonces Poseidón se vuelve el señor de los océanos y toma una cadena de islas que se extiende desde España hasta Centroamérica, es como lo ubican, y todas estas islas en conjunto eran tan grandes como el Asia Menor. Entonces, cuando Poseidón inspecciona sus dominios, le pareció que estas islas eran maravillosas y que no había ningún otro lugar en el mundo más bonito que eso. Cada hoja, cada árbol era brillante, era esmeraldado, era una cosa fantástica, que eran verdes y que tenían olas y que tenían veranos y que tenían flores y aromas. Entonces, él ahí va a empezar a explorar y va a empezar a crear un mundo. Entonces, Poseidón también tiene, como los dioses griegos, un carácter bravísimo. Entonces, el tipo era celoso y violento, era el más celoso de los dioses griegos, y él tenía una cantidad de mujeres mortales, pero había una que se llamaba Clito, que él la adoraba y la mantuvo aislada en una colina para que no se la mirara pero nadie. Entonces la separaba de las demás, y esa colina quedó rodeada de grandes círculos de tierra. Entonces, él va a tener 10 hijos que se van a hacer mayores y todos van a ser reyes y van a ser responsables cada uno de la 10ª parte de la Atlántida. Entonces, bajo las órdenes de él, formaron un consejo dirigido por Atlante, que era el que beneficiaba a todo el mundo con este pueblo. Entonces los atlantes eran vigorosos, inteligentes, hábiles en las artes, en la tecnología, eran ilustrados, eran bonitos, tenían los recursos de las islas, establecieron las primeras civilizaciones, de hecho eran los chachos totales absolutos. Y desarrollaron una gran cantidad de sabiduría y tenían círculos de la tierra que rodeaban la colina donde estaba aislada Clito, y los arquitectos utilizaron el mármol blanco y negro y rojo para levantar los edificios más espléndidos, y esta gente va a crear la civilización más espléndida allá, y se cree que allá se inventó absolutamente todo, incluida la moda de andar a pie. Entonces resulta que en ese lugar va a haber una hecatombe que la va a hundir bajo la tierra, y algunos dicen que fue un castigo por intentar atacar a los griegos. Otros dicen que descubrieron fuerzas muy superiores a su conocimiento, como el que podría ser una energía atómica hoy día. Este mundo desaparece en el mar y de ahí en adelante es buscado, y su búsqueda va a llevar a nombrar por ella estos mares y estas islas que hoy conocemos como las Antillas. Estas islas, que la quimera de los europeos llaman Antillas, buscando en ellas el continente perdido de la Atlántida, porque es que la Atlántida se llama el Océano Atlántico, se llama así por el mito de la Atlántida. A sus grandes figuras se les llama los atlantes. El rosario de islas que venía desde España hasta Centroamérica se le buscaba detrás de eso la Atlántida. Entonces, es uno de los mitos de la búsqueda de un continente perdido, de una gran civilización hundida, de un pueblo irrecuperable todavía en el tiempo, lo que lleva a que estas islas tengan ese nombre, el nombre de la Atlántida, cuando se les llama las Antillas. Cuando se cree que habían llegado a la India, entonces estas son las Indias occidentales, West Indies.
que es como se le llama a la mayoría de las que fueron colonizaciones inglesas más adelante. Entonces, eso según lo que cada cual está buscando. Si usted está buscando la Atlántida, entonces estos son las Antillas. Si usted está buscando la India, entonces son las Indias Occidentales, West Indies. Y si usted está buscando el pueblo que habitaba en ellas, usted llegó al Caribe. Y el Caribe, o sea, el Caribe como mar, bordea Centro y Suramérica. Y todas estas islas están sobre el mar Caribe, forman una especie de media luna que va desde el norte, digamos como toda la cuenca, que coge desde el Golfo de México y va terminando en las orillas de lo que sería Venezuela y Colombia, todo eso que va bordeando, pasando por frente a la costa de Centroamérica, y adentro de todo lo que es el mar Caribe, es el mar son donde se quedan las Antillas. Estas Antillas, durante el tiempo sobre todo durante el tiempo en que se van a dar las luchas de los imperios, van a ser una especie de Mediterráneo. Así como el Mediterráneo son una gran cantidad de islas con una diversidad cultural inmensa que va de Malta hasta Creta, pasando por Chipre, Córcega, Cerdeña, y cada una de ellas es un combo aparte, y por ahí pasó todo el mundo. Pasaron los cartagineses, pasaron los romanos, pasaron los moros, pasaron los ingleses, pasaron los francos. Así como todo el mundo pasó por las islas del Mediterráneo, pues todo el mundo pasó por las islas del Caribe. Y así como tienen 1000 historias los mediterráneos que vieron el albor y el final de tantas civilizaciones, los pueblos del Caribe han visto entrar y caer imperios, pueblos, historias en grandes cantidades. Por eso cada uno de ellos tiene tantas historias que contar. Los caribes, como tal, hacen alusión a un pueblo. Se supone que había 2 pueblos originales indígenas de estas islas, los taínos y los caribes. Los taínos ambos pueblos se cree que venían de Suramérica y que venían de la parte amazónica y que atravesaron el delta del Orinoco y llegaron por el Amazonas y luego atravesaron a todas estas islas y las fueron colonizando. Entonces los taínos eran un pueblo sumamente, digamos, un pueblo pacífico con una vocación artística importante. Eran grandes ceramistas, tenían una artesanía muy desarrollada y tenían una cultura, una religión, una forma de vida bastante armónica con ellos mismos y con el entorno. Entonces se dice que los caribes andaban detrás de donde estuvieran los taínos, y que los caribes, que eran un pueblo guerrero, que eran un pueblo de líderes, un pueblo aventurero, guerrero, viajero, un pueblo de conquistas y de luchas, los caribes fueron, digamos, enquistándose en la sociedad de los taínos y los fueron destruyendo. Se les robaban las mujeres y a veces acababan con las aldeas de los taínos y luego ponían sobre su aldea una aldea caribe. El asunto es que hay una estrecha relación de amor-odio entre taínos y caribes, que era como parecida, digamos, a la que pasó entre los romanos y las sabinas, cuando los romanos, los originales habitantes de Roma, raptan a las mujeres del pueblo de los sabinos y con ellas van a crear Roma. Algo así pasaba entre los caribes y los taínos. Entonces había los caribes, los hombres caribes y las mujeres taínas hablaban lenguas diferentes. Las mujeres taínas hablaban arawak. Entonces imagínense, si las relaciones de pareja son suficientemente complicadas hablando el mismo idioma, ¿qué tal hablando lenguas distintas? Aquello debió decir complicado. Entonces resulta que estos pueblos van a tener, digamos, fusiones y relaciones, y los caribes van a ir poblando todas estas islas, y los caribes van a ser un pueblo como los espartanos, un pueblo guerrero que tenía como especies de campamentos, que era donde los hombres se entrenaban para la guerra, dormían separados de las mujeres durante ciertas épocas del año en que se daban los entrenamientos. No tenían la artesanía como una mira, lo que sí tenían los taínos, sino lo que tenían era la destreza de la guerra. Entonces estos pueblos son, digamos, tienen muchos rasgos parecidos a una sociedad espartana en cuanto a su culto a la guerra, en cuanto a la educación de los niños, en cuanto a la diferencia entre el
el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres, mientras que los pueblos taínos tenían una vida mucho más ligada a la artesanía y a la tierra y al cultivo. Los caribes no eran pueblos cultivadores, los taínos sí. Entonces, estos caribes, su espíritu guerrero los va a hacer resistir de una manera impresionante la invasión y la dominación española. Entonces, cuando los españoles llegan, todas estas islas van a ser descubiertas por Colón una por una y se bajó en todas, se hizo el qué viaje. Entonces, cada una de estas islas tiene exactamente el mismo punto de partida. Donde quiera que empiezan las historias, dice que Cristóbal Colón desembarcó en 1400 alguna cosa. Entonces, que digamos, el primero que las define en términos europeos es Cristóbal Colón. Ahí en ese momento se juntan el mundo mediterráneo con este mundo del Caribe y se superpone al mundo indígena de las islas del Caribe el mundo de los europeos, y les cae encima todo el mundo de los europeos, en principio por la llegada a las Indias, pero cada vez que, en el momento en que Cristóbal Colón se da cuenta que eso todavía no era tierra firme, sino que era una isla, entonces iba para la siguiente, y que no, nada, esta todavía es una isla, y hágale para la otra, que nada, que esta todavía es una isla, entonces yo no he llegado a la India todavía. De pronto uno encontró una grandísima, dijo, esto ya es tierra firme, mentira, será Cuba. Y hágale, hasta que finalmente va a llegar al Istmo de Panamá, que, bueno, es más o menos tierra firme y de ahí empieza a andar. Pero todo, antes de llegar a cualquier parte, recorrió una por una las islas del Caribe. Ellos son los primeros en quedar enterados de que ha habido un contacto con los pueblos europeos y son los primeros que van a sufrir ese contacto con los pueblos europeos. Entonces, todas estas islas originalmente van a ser, digamos, van a ser reclamadas o van a ser encontradas por Colón, digamos, el encuentro entre la cultura europea y la cultura caribeña se va a dar en principio a través de España y en principio sobre la figura de Cristóbal Colón. Entonces ese es el punto de partida. Entonces Colón va reclamando cada una de estas islas en nombre de la corona hasta llegar a tierra firme, hasta llegar al Istmo de Panamá, hasta llegar y luego ya vienen las grandes conquistas a partir de eso. Pero esa es la fase española del asunto. Pero a medida que Inglaterra y Francia se van convirtiendo en imperios de ultramar, porque es que los primeros son los portugueses, y hay muchas que fueron, digamos, visitadas por Portugal también. Los españoles van a llegar primero que todo, digamos, van a ser los que van a reclamar en nombre de la corona cuanto territorio encuentren. Pero los españoles están listos para entrar en toda su exploración en los años de 1492. En ese momento todavía los franceses y los ingleses no están listos porque están trenzados en las guerras religiosas y eso les va a tomar mucho tiempo. Cuando se recuperan, entran a ultramar y empiezan a disputar con España las islas del Caribe. Mientras tanto, los caribes le están resistiendo a todo el mundo. Los caribes le resisten a los españoles, le resistirán a los ingleses, a los franceses, resisten en Jamaica, resisten en Panamá, resisten en todos lados. Van a resistir durante tanto tiempo y va a ser tan, digamos, tan grande su presencia histórica en todo este periodo que el mar sobre el cual están ubicadas todas estas Antillas se llama el Mar Caribe, por este pueblo que resistió hasta lo último y que dejó su huella en la historia a través del nombre del mar interior por donde el Atlántico se convierte en la puerta de entrada a la América. Entonces, ahí va a estar el Caribe, ellos son los pueblos caribes y esta gente va a dar guerra, toda la que pueden dar. Entonces, por esa resistencia caribeña tan supremamente enconada, los europeos empiezan a estigmatizar el nombre del Caribe y empiezan a darle la connotación de salvaje y empiezan a darle la connotación de caníbal y empiezan a aparecerlos como bárbaros en las diferentes imágenes que tienen del Nuevo Mundo, porque no ceden, no se dejan resistir y viven de una manera totalmente diferente a la de ellos. Yo no sé qué se imaginaban, si era que les iban a dar tecito o qué, cuando lo que llegaban era sacarlos de ahí. Entonces, estos pueblos van a luchar
de una manera impresionante y según donde estén van a aguantar más o van a aguantar menos. Los de las islas van a tener menos posibilidades que los del Istmo y los de la tierra firme y eventualmente van a ser exterminados, pero son el testimonio del origen de las culturas de estas islas. Después de la impresionante resistencia de los caribes, después de que todo su nombre fuera asimilado a los estigmas, a la resistencia, porque los nombres quedan según quien cuente la historia. Entonces la historia la cuentan los caribes, es la resistencia más heroica que se dio a ser, digamos, acabado y sometido por otro pueblo y por otra cosmovisión. Por la historia contada por los europeos, entonces estos son los salvajes, cuando lo que llegaban los europeos era exterminar a esta gente. Entonces ahí ¿cómo le hacemos? Entonces resulta que eventualmente, sobre todo en las islas, los caribes, los taínos sí no tenían chance, pues porque su espíritu bondadoso y artesanal no resistió en la embestida de la colonización europea. Los caribes se dieron la garra todo lo que pudieron y resistieron muchísimo, sobre todo en tierra. En tierra firme resistieron muchísimo, pero en las islas, como no tenían ningún chance a la hora del té, porque quedaron cruzados en el paso de todos los imperios, eventualmente los caribes van a desaparecer de allá y las poblaciones indígenas originales de las islas de las Antillas van a desaparecer. Unos por el exterminio físico, otros por suicidios en masa que también se daban, sencillamente se negaban a comer, porque bajo el sometimiento de los europeos, sean ellos cuales fueran, no podían vivir. Otros no tenían hijos para no tener hijos en condiciones de indignidad. Entonces la tragedia de desaparición, pues los de la provincia de Matanzas en Cuba se llama Matanzas porque acabaron toda la población indígena. Entonces entre el exterminio, el suicidio, el agotamiento de trabajo, las diferentes circunstancias se hicieron inviable la vida para los pueblos indígenas. Esta población queda prácticamente exterminada del mapa de las Antillas y eso es lo que va a determinar que sean las comunidades africanas
las que mayoritariamente le vayan a dar el carácter cultural que actualmente tienen estas islas, porque será con la gran cantidad de comunidades africanas que son traídos como esclavos más adelante, con lo cual en realidad se van a poblar estas islas. Entonces en estas islas está África representada en toda su diversidad, está representada en el calipso, en el mentó, en el guaguancó, en el son, en miles de ritmos y en miles de idiomas. Estos están en francés, si son de Martinica, están en inglés, si son de Jamaica, están en español, si son de Cuba y Puerto Rico, están en holandés, si vienen de Aruba, vienen de todos lados. Entonces las comunidades negras son las que mayoritariamente van a poblar estas islas, porque como muchas de estas islas van a ser lugares de plantaciones, el azúcar será fundamental en la historia de este pueblo, como bien nos lo decía Celia Cruz. Entonces van a tener el carácter de todos los pueblos del África, con toda la dificultad para reconstruir el mundo africano, para reconstruir los diferentes instrumentos, teniendo en cuenta que ellos no podían sacar un solo instrumento de África. Tuvieron que reconstruirlo con botellas, tuvieron que reconstruirlo con cuerdas, y van a crear las marimbas, van a crear toda esa cantidad, las quijadas de burro, los bajos que se hacen con baldes, con un balde, un palo de escoba sobre un balde hueco, con una cuerda atada que va a dar una sonoridad de bajo. Ese es el bajo. Van a trabajar con las carracas de burro, van a trabajar con lo que sea, porque no pueden sacar ningún instrumento de África. Acuérdense que las comunidades negras, cuando van a ser esclavizadas, se les depriva de todo, y solamente a través de la música es que esta gente va a poder sobrevivir. Entonces la construcción de un universo musical en el Caribe es la marca de supervivencia de miles de pueblos que fueron esclavizados en las condiciones más terribles, pues cuando se hizo todo el comercio de esclavos y se desbarataron y se desintegraron las aldeas por sacar de allá a cada uno de los escogidos como mercancía y ser llevados luego a las islas y allá ser vendidos en lotes separados donde las familias eran disgregadas y donde las mismas comunidades de África se dividieron alrededor de quienes entraban y quienes no entraban en la trata de esclavos, teniendo en cuenta que en África había una esclavitud que tenía un significado muy diferente a la esclavitud europea, porque era un asunto de guerra de deudas, pero no era un asunto de raza, ni de pueblos, ni de culturas per se, sino de circunstancias que llevaban a la esclavitud, pero no había una condena a una raza. Cuando los europeos entran en la condena a una raza, estos pueblos del África van a ser quienes constituyan a través de la tragedia la población mayoritaria de las islas de las Antillas y de la mayoría del Caribe. Entonces, porque el Caribe como tal, pues va mucho más allá de las Antillas, porque cubre Sudamérica y Centroamérica, porque va pues desde Colombia, Venezuela, Panamá, toda la parte de Centroamérica hasta el Golfo de México. El Caribe es mucho más, es Nicaragua, es Honduras, es Salvador, es todo eso, pero las Antillas, que es donde nosotros estamos enfocándonos en nuestra primera entrada por todas estas islas, están en ese marco, enmarcadas por el mar Caribe, formando una especie de media luna, bordeando los límites de cada uno de estos países, cosa que también va a tener una influencia en ellas. En ese Caribe se encuentran las nuestras de San Andrés y Providencia, con todos sus avatares y todas sus historias y toda su riqueza musical, formando parte de este mosaico, dentro de este espectro flotante de pueblos diversos que son las islas de las Antillas. Entonces resulta que la mayoría de la población que va a habitar estas islas es población traída de África, porque la población indígena fue totalmente exterminada después de una resistencia feroz, después de dar el nombre al mar, después de ser la primera referencia que los europeos tienen de los habitantes de estas tierras. Dejan su huella en la historia tras la tragedia de su desaparición para dar paso a otra tragedia terrible, que es la llegada de los pueblos africanos. La ruta de esclavos tiene en las Antillas su verdadero centro de distribución.
Entonces, y claro, el puerto más importante de eso va a ser La Habana. Entonces, cada uno de ellos se va a encontrar primero con los españoles, y los españoles van a tener todo esto, y posteriormente van a llegar los ingleses y los franceses cuando resuelvan los problemas religiosos y vayan a ultramar, o cuando trasladen sus problemas religiosos a ultramar, porque los ingleses lo que hacen es que muchos de ellos sencillamente se van porque no aguantan el clima de intolerancia religiosa a crear nuevas historias allende los mares. Entonces, por aquí pasaban, cuando pasó Cristóbal Colón encuentra una en cuyos pueblos nativos recibían el nombre de Cubanacán, eran los originarios de Cuba. Y después de eso los españoles le cambiaron ya, le quitaron la sigla y la volvieron simplemente Cuba, y esa sí va a permanecer bajo el dominio español hasta 1898, porque era la más importante, la mayor de las grandes Antillas, la fortificación más importante de todas. En una época cuando hubo un desembarco inglés, le pusieron un nombre en inglés a la que se le llamó, que era una forma de puerto en inglés Heaven, de donde los españoles derivaron Habana. Entonces, pero esa sí va a estar en manos de los españoles porque era muy importante durante ese tiempo, y fue uno de los bastiones del Imperio Español. Está precisamente en La Habana y en Cuba, que es desde donde se podía, digamos, monitorear la ruta del Caribe. Entonces van pasando las grandes. Cuba y Puerto Rico van a quedar bajo la dominación española hasta 1898, es decir, hasta casi un siglo después de terminada, digamos, hasta mucho tiempo después de terminadas las independencias de toda la América española continental. Ellos van a permanecer bajo los españoles. Entonces van pasando por allá. Y primero, pues ellos llegan a Jamaica, pero a Jamaica van a llegar también los ingleses, y va a pasar por ahí William Penn, y va a pasar por ahí mucha gente, y Jamaica va a quedar en dominio inglés. Y así cada una de ellas va a tener los avatares de la historia, de los imperios que se están debatiendo en sus exquisitas aguas, los más grandes poderes geopolíticos de la época. Cuba, Puerto Rico, son lo único que los españoles van a poder conservar a la hora del té después de haber poseído todas las Antillas. Porque las guerras que se van a dar en este territorio van a ser tenacísimas, porque las venganzas personales que cada uno de los imperios tienen contra España se las van a cobrar es en las Antillas. Cuando los holandeses, pues habíamos visto que los ingleses y los franceses, cuando resuelven o cuando están en la mitad de sus disputas religiosas y empiezan van a trasladar sus guerras a ultramar, y en esos traslados de guerras es cuando salen las comunidades, las comunidades de William Penn, que ese era un grupo de cuáqueros que va a tener una pelea enorme con los ingleses, y les deben un billete, y les dicen, ¿sabe qué? Les damos el billete, y se van, y ellos se van para nunca más volver. Están dirigidos por William Penn, y ellos se van a ir a fundar lo que será Pensilvania. Estos tipos van a pasar, primero estaba Colón, y Colón había descubierto una isla al sur de Cuba, a la que el tipo llamó Santiago, pues Santiago de Compostela, ¿no? Por el patrono de España. Entonces después, cuando llega William Penn, le va a dar el nombre de St. James, pues de donde él viene, y luego, cuando eso ya va a quedar en manos de los ingleses le van a tratar de dar un nombre parecido al nombre de los nativos que tenía ya, que era Jamaica, Isla de las Fuentes. Y finalmente, cuando ya queda, la van a rebautizar Port Royal. Pero Port Royal tiene esa leyenda en la cual se habla de dos brujas escocesas que se volaron en un barco y llegaron allá, y una de ellas se enamoró de uno de esos rudos marineros de la época, y el tipo estuvo con ella y luego ya la dejó.
y la mujer quedó en una despechada, la cosa más tenaz, y entonces hizo una brujería con las otras dos comadres, con la que vino y otra que se consiguió, y la brujería desató una tormenta tan colosal que Port Royal se hundió en la leyenda, y encima de eso quedó Kingston, entonces capital hoy de Jamaica. Entonces, estas islas, cada una va teniendo su propia historia. Existe la leyenda de Port Royal, que es también uno de esos lugares míticos que alguna vez buscan los navegantes en los naufragios tan frecuentes en las historias de las leyendas del Caribe. Entonces, cada uno va soltando su rollo allá y los españoles no pueden retenerlo. Entonces, llegan los ingleses, llegan los franceses. Y cada uno va teniendo un periodo histórico en que se dedica a tener el Caribe como objetivo. Por ejemplo, en las épocas de Richelieu, es cuando oficialmente se funda una compañía, digamos, de la corona, para dar apoyo financiero y administrativo a la expansión de Francia en el Caribe. Y es ahí cuando Martinica, cuando Guadalupe van a quedar, y Haití, van a quedar bajo, digamos ya, la estricta dominación francesa. Los ingleses van cogiendo las otras islas y los holandeses, a su vez, cuando se logran independizar de los españoles, los holandeses formaron parte del Imperio Español en los tiempos en que se habían casado los dos, Juana la Loca y Felipe el Hermoso, juntando la corona de los reyes españoles, de los reyes católicos, con los Habsburgo. Entonces ahí era cuando el imperio era tenacísimo y cuando no se ocultaba el sol. Entre todo lo tenacísimo que era ese imperio europeo, estaban los Países Bajos. Pero los Países Bajos, ya en tiempos de Carlos V, van a ser protestantes y van a estar furiosamente en contra de la corona española, y van a dar una guerra y van a dar una lora y la van a montar con todos los hierros. Entonces la guerra la dan en Holanda, donde nunca pudieron tener un solo día de paz los españoles, y era cuando decíamos que la guerra era tan terrible que en Navidad, cuando alguien se portaba mal, llegaba Pedro el Español y se le llevaba los regalos. Eso era lo que le decían en Holanda a los chicos que no eran dignos de los regalos de San Nicolás en las mediecitas. Entonces resulta que los holandeses primero tienen una guerra sin cuartel, total, contra los españoles en los Países Bajos, pero proyectan esa guerra a las Antillas. Entonces los holandeses se van a ir para las Antillas y van a ser muy importantes en las Antillas, no porque establezcan asentamientos como sí hacen los franceses y los ingleses, no porque establezcan plantaciones como hicieron los españoles, no por el azúcar, no por el cacao como plantación, sino como comercio. Entonces los holandeses lo que van a hacer es convertirse en los comerciantes de toda la ruta de las Antillas, de lo que sea. Si el comercio es de azúcar, va. Si es de tabaco, va. Si es de esclavos, va. De lo que toque. El ser, digamos, los administradores de la ruta, los del business, los negociantes, es lo que hace que la presencia de los holandeses sea importantísima. A la hora del té quedan con muy poquitas posesiones, teniendo en cuenta que solo Aruba, Bonaire, Curazao y una parte de San Martín en general son las Antillas holandesas, pero digamos la posesión que actualmente o hayan tenido después de las islas no refleja la importancia que ellos tuvieron en el Caribe, porque el comercio, ellos eran como los fenicios del Caribe. Los fenicios no tenían asentamientos. Los fenicios lo que tenían era factorías a través de las cuales garantizaban todo el comercio del Mediterráneo. Entonces, así como serían los fenicios en el Mediterráneo, son los holandeses en el Caribe. Son pueblos errantes que van por todas partes creando comercio y llegaron a ser durísimos. Sus imperios van a estar al otro lado, van a estar en Indonesia. Pero su comercio, digamos su capacidad comercial, negociante, va a estar en el Caribe. Entonces aquí se van superponiendo capas de población. Por un lado la presencia española que llegó a todos lados. Por otro lado la herencia fallida, digamos la herencia muerta de los caribes que da lugar al mar. La cantidad de pueblos africanos que van a llegar, porque esta gente llega yorubas, llegan benin, llegan pueblos, llegan lucumís, llegan pueblos de todas partes del África, y cada uno de estos pueblos va a tener un asentamiento en estas islas. Entonces estas islas van a cambiar de dominación de un lado al otro, se las pelotean de un lado para otro. Entonces en una época fueron españolas, en otra época son inglesas, en otra época son francesas. Por ejemplo, Tobago tuvo 33 dominaciones diferentes.
Y cada una de esas dominaciones deja un asentamiento. Entonces tienen toda la influencia escocesa, tienen toda la influencia inglesa, española, holandesa y toda la inmensa diversidad de influencia africana. Y van creando unas diversidades culturales de una riqueza infinita. Esta diversidad cultural, la riqueza del calipso, de la soca, la cultura de los rastafaris, el nombre como se les conocerá en el mundo, las historias que pasaron por estas tierras de emancipación, las religiones, la santería, el vudú, toda la cantidad de espectros cósmicos, sagrados, religiosos, míticos, geopolíticos, musicales, es a lo que los estamos invitando en un viaje por las Antillas. Entonces, bienvenidos a las Antillas, y desde los espacios de los caribes, de los taínos, de los holandeses comerciantes, de los africanos que sufrían las historias de exilio más tristes y de los forjadores de unas de las músicas más maravillosas de cuanto existe en el espectro musical contemporáneo, en la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica y producción César Moreno, y para ustedes feliz domingo.